Muy buenos días amigos, un día más en el Espía del Telón, un programa nuevo. Hoy lo vamos a dedicar a Chile, con nuestro invitado desde allí, desde Chile, Manuel Durán, abogado, director de Poder Geopolítico, donde también hemos grabado otro programa que estará en el enlace para que lo podáis ver. Ahí hablamos de otros temas más relacionados con Ucrania, Taiwán, etcétera. Aquí vamos a hablar de Chile, un país muy interesante y muy importante en el contexto de Sudamérica. De hecho, siempre me gusta empezar todos estos programas donde me gusta tratar de geopolítica, de historia, pero enganchar con algo de la actualidad. Y es que estaba viendo la cumbre de la Alianza del Pacífico, que bueno, parte de la polémica con el presidente de Perú, que no pudo ir por una inhabilitación del Parlamento. La cuestión es, Boric me interesó una cosa que dijo, y es, bueno, ya hay que integrar a Chile en Sudamérica, en Latinoamérica, que muchas veces no se ha visto como parte de este contexto. Entonces me gustaría que empezáramos a comentar esa cuestión de por qué el presidente de Chile diría que como que Chile no es parte del contexto geográfico, geopolítico, regional, sino que se veía como algo aparte. A ver, hay una autopercepción y hay una gran carga cultural de que Chile es un país muy insular. Si estamos viendo un mapa, estamos viendo que es una larga y angosta faja de tierra, pero por un lado tienen el océano, por otro lado una cordillera muy larga y muy alta, comparable a los Himalayas. Por el norte tiene un gran desierto, uno de los más secos del planeta, y por el sur los hielos, el Paso Drake, el Cabo de Horno y un mar tormentoso, donde se pierden aviones, submarinos y buques. Dicho eso, esa geografía va condicionando una cierta personalidad colectiva insular. Y en ese sentido, muchas veces, las élites de derecha chilenas han sido muy proclives al globalismo anglosajón. Y las élites de izquierdas chilenas han sido proclives a un discurso integracionista con el resto de Sudamérica que solamente se queda en discurso. Es decir, cuando el presidente Boric dice miremos a Latinoamérica, va a bastar que Justin Trudeau le invite un par de cervezas de nuevo y vas a terminar gritando el presidente viva la OTAN. Es un progresismo muy a lo Pedro Sánchez, muy soy progresista, soy antiimperialista y en todo lo demás hago lo que me dictan los Estados Unidos de América, por supuesto. Algo muy similar. Esa es una primera aproximación a tus inquietudes. Pero Pues, yo me atrevería a decir que sí, tarde o temprano, cuando el conflicto global derribe cadenas de suministros, cuando el conflicto global trate de arrastrar a países ajenos a las potencias del hemisferio norte a un conflicto, creo que Chile va a tener una mayor conciencia de su pertenencia a esta zona geográfica de Sudamérica y a lo menos al cono sur. es decir, siempre me gusta en todos los programas, digamos, dividir, tener en cuenta digamos, la división geopolítica de los países. En el caso de Chile sería, digamos, de este a oeste, la sierra, la montaña, los Andes, el Valle Central y la costa. Y luego Exacto. de norte a sur sería la zona desértica, es decir, podemos dejarlo así, la zona desértica, la zona central, que podríamos marcar así, otros más de 1000 kilómetros, y luego la zona del Ártico, bueno, la zona del Paso del Sur, que sería precisamente esta zona. Y además la cuestión insular, que es muy interesante porque de hecho bueno, hay un libro que lo dejaré en la descripción para que lo veáis, de un autor chileno muy único, un manual
que en su momento se impartía para el ejército, para el ejército de Chile, y en los cálculos que hice para la introducción me daba que el espacio marítimo de Chile es 5 veces mayor que su espacio terrestre, precisamente por esa insularidad. Y de hecho hablábamos en ese momento bueno, pero ¿y la proyección marítima de Chile en este respecto cómo es? Bueno, la proyección marítima de Chile, yo diría que es un poco más que discurso. Ahí sí hay realidades. Ahí hay preocupaciones de tener siempre una flota de carácter oceánico que proteja las cadenas de suministro y proteja una economía abierta al Asia-Pacífico. Y en ese sentido es una proyección marítima que se basa en códigos NATO, que acepta material de segunda mano NATO, pero que en términos comparativos con el resto de América Latina es material, comillas, de vanguardia. Chatarra en muchas cosas, es como, perdona, los misiles Hawk que España a veces le dona a Ucrania, son cosas del siglo XX. Nuestras fragatas principales también son de cambio de siglo y son australianas, pero si son australianas son anglos, y si son anglos, perdona la tautología, son OTAN, no son otra cosa. Y esa proyección marítima, no obstante, hace que Chile busque siempre una flota oceánica. Y en ese sentido también, y aquí comienza un debate en el cual yo quiero más adelante estimularlo en Chile, se están comenzando a construir los primeros rompehielos. Porque ¿cuáles son los intereses reales de Chile? ¿El estrecho de Taiwán o el paso Drake y la Antártica? ¿Necesitamos buques para escoltar portaaviones de ajena flota o necesitamos rompehielos para hacer una presencia en el continente del futuro? De hecho, aquí he estado señalando que me gusta, como ya sabe toda la audiencia, me gusta tener siempre estos mapas cerca para ver distancias, para medir distancias entre la punta más meridional de Chile, aquí para que se vea mucho más, en el canal Beagle, que luego, si quieres, podemos hablar un poco de aquella crisis del canal Beagle de los años 70, muy apasionantes para entender la geopolítica actual todavía de Chile. Y de aquí hasta la Antártida es el punto más cercano de los continentes a la Antártida, apenas 1000 kilómetros, donde todavía, bueno, hay bases, pero más bien son bases científicas, no son grandes poblamientos, pero la cuestión es que aquí Chile reclama una parte de la Antártida, Argentina otra parte, y Reino Unido, a través de sus islas, es decir, de todo este tridente de las Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, reclaman también una parte de la Antártida, así como otros países también hacen lo mismo. Y uno puede pensar, bueno, ¿y Francia? ¿Francia por qué, estando aquí en este punto, va a reclamar algo también de la Antártida? Pues básicamente a través de sus islas en el Océano Índico. Si mal no recuerdo, esto. Territorios australes franceses. Con esto, como está en el hemisferio sur y no hay territorio de aquí hasta la Antártida, pues también. Es decir, vemos cómo este pastelito por abrir es tan importante. Nosotros en Europa se habla mucho de la carrera del Ártico en el norte, por una cuestión de básica proximidad, y de los rusos que quieren, bueno, que tienen la flota más grande de rompehielos de propulsión nuclear en el mundo, para que la ruta del norte, es decir, la ruta que va aproximadamente por aquí, pues sirva para acortar distancias respecto al canal de Suez y conecte Europa con las grandes producciones en Oriente, por otro camino. Y ahí vemos esa importancia tecnológica a propósito de lo que mencionabas de la necesidad de los rompehielos. Entonces, con esto que nos sirva para entrar en la vereda, en la cuestión del Ártico, de la Antártida, perdón, Chile, y qué es lo que realizan
el sentimiento político en cuanto a la proyección hacia la Antártida y luego más adelante las relaciones con Argentina sobre este caso. Por supuesto. A ver, primero señalar que una explicación, cuando no tienes una línea de proyección como los franceses, llegan hasta los noruegos porque tienen antecedentes históricos, por ahí anduvieron mis exploradores, por lo tanto yo también tengo derecho. Los chinos y los rusos son revisionistas, así que, ojo, también miramos con suspicacia cuando se acerque el término y la renovación del Tratado Antártico. Miramos con suspicacia a muchas potencias, no solo al AUKUS anglosajón, que algunos sostienen que no es solo contra China, sino que también es una organización que puede tener fines imperialistas con respecto a la Antártica del futuro. Dicho eso, siento que la proyección geopolítica de Chile debe basarse en 3 pasos. Aspirar primero a ser potencia logística. Segundo, aspirar a ser potencia marítima. Y tercero, la meta final, aspirar a ser una potencia polar, con toda la base industrial y de astilleros que ello implica. No que los anglos o los rusos o los chinos me regalen un navío de segunda mano. Significa tener también un desarrollo industrial propio. Incipiente, pero propio. Y entonces la pregunta ahí es, ¿y con Argentina? Porque desde luego son los 2 países que tienen, ahora vuelvo a poner el mapa, no se preocupen, que tienen la punta sur, el cono más sur de Sudamérica, que son los 2 países que al fin y al cabo comparten territorialmente esta posición geopolítica tan fundamental en el mundo. Entonces, ¿cuáles serían las relaciones, las posibilidades entre ambos países? Lo digo también en el contexto actual, donde se supone que son colegas, amigos, el presidente Fernández de Argentina y el presidente Boric de Chile. Se supone que son 2 presidentes de la misma cuerda ideológica. Perdona, pero se suponía que Pinochet y Jorge Rafael Videla eran la misma cuerda ideológica. Y mira, casi terminamos en una de las más grandes guerras de este hemisferio. Pues mira, ese también era el otro tema que mucho lo hablé contigo porque resultaba fundamental, interesantísimo esa década de 1970, que podemos entrar en ello. Claro, los que nos están viendo desde Chile o desde Argentina dirán esto yo me lo sé, pero los que nos estéis viendo desde España o desde otros países diréis, bueno, esto seguro que tiene miga, ¿no? Pero claro, sin perjuicio de ello, Enrique, si me permites, no quiero que se quede la sensación que estoy eludiendo la pregunta conflictiva del presente. ¿Qué pasa con Argentina? Hoy hay desacuerdos jurídicos nuevamente limítrofes entre Chile y Argentina. Espero que, así como durante más de 2 siglos hemos logrado, con más o menos satisfacción para las partes, evitar una guerra, sigo siendo optimista. Yo creo que vamos a evitar una futura guerra. Pero eso no implica que hoy día no existan diferencias importantes, porque las líneas de proyección de Argentina no son las mismas nuestras y los puntos de referencia sobre los cuales nos proyectamos no los interpretamos de la misma forma. Es decir, algunos sostienen que la proyección debería venir desde las Malvinas. Otros sostienen que esa proyección es anglosajona. Otros sostienen que nuestra proyección debería ser exactamente desde donde termina el canal de Beagle. Nuestra Cancillería sostiene que nuestra proyección empieza debajo de una cordillera submarina que se adentra a lo que los argentinos sostienen que es su mar. Y ahí ya comenzamos los dimes y los diretes, hasta ahora en muy buena forma. Pero las tendencias geopolíticas muchas veces se imponen sobre las coincidencias ideológicas. Así que en ese sentido, cualquier negociación o cualquier litigio que tengamos con Argentina hay que conducirlo con mucha, pero con mucha responsabilidad y con mucho sentido de la historia. Eso quería decir, ya que me lo preguntaste, y no quería dar la sensación
de que estaba cambiando rápidamente de tema, mejor hablemos del pasado. Mira que el presente incomoda. Sí, porque precisamente el punto fundamental fue, si mal no recuerdo, el año de 1978, la crisis del canal Beagle entre bueno, la Argentina de la dictadura militar de Videla y compañía y el Chile de la dictadura militar de Pinochet y compañía, y de cómo estuvieron a punto de llegar a una guerra por todos los Andes, con centro en Mendoza. Ahora muestro Mendoza porque Argentina lo que quería era esta salida, ya que de otro modo, no hay proyección hacia la Antártica. Sí, o la hay muy escasa porque Ushuaia es una ciudad que, sí, la ciudad más meridional de Argentina, pero finalmente estaría dentro, rodeada de territorio chileno, territorio controlado por Chile, es decir, de todo lo que, digamos, está al sur de esta línea, bueno, de esta esquinita ya, es decir, la parte más pequeña de Argentina, en esta zona, marcaría mucho esa diferencia y esa necesidad, ya que precisamente el territorio chileno donde le gana preponderancia a Argentina es aquí, en este punto, y de cómo desde Argentina querían revertir esa situación por sus necesidades geopolíticas y Chile, en contraposición, claro, pues no quería perder esa preponderancia que no solo es el paso interoceánico, sino efectivamente esa proximidad máxima a la Antártida y lo que ello puede suponer. De hecho, bueno, ahora nos vamos a Mendoza, que es donde está el paso principal en los Andes entre Chile y Argentina. Bueno, aquí se hablaba de que esto fuera el centro de operaciones con San Juan o San Rafael como zonas laterales, incluso operaciones en el norte, apoyándose en Bolivia tal vez, y otras operaciones hacia el sur. Al final, ese conflicto nunca llegó a existir, quedó como una crisis muy importante, pero bueno, que resulta muy relevante, muy revelador a modo de bueno, antecedente histórico. Y de cómo, bueno, es que esa cuestión de las delimitaciones marítimas es claro, terrible caos en cualquier sitio y más cuando no es una costa, digamos, inocente, una costa periférica, sino es una costa tan central como esta. De hecho, había un detalle que señalabas, el de los portaaviones que pasen por aquí, porque precisamente los grandes portaaviones no pueden pasar por el Canal de Panamá, tienen que pasar necesariamente por aquí. Entonces, quien controle esto, quien tenga no solo el control del territorio, sino una fuerza naval capaz, va a tener la llave de este paso interoceánico tan fundamental. Ese es un tema y va a tener las presiones de todas las potencias, sean anglos, sean eslavas o sean chinas, o sean euroasiáticas en general. Y en esa perspectiva, claro, yo soy uno de los que se declara uno de los primeros multipolaristas del planeta, o sea, un movimiento no alineado 2.0 frente a esos conflictos, pero obviamente un contexto multipolar nos permite una mayor autonomía estratégica y política para efectos de nuestras gestiones, reivindicaciones y explotaciones de los territorios antárticos, que en un concepto o en un contexto globalista va a ser imposible. Va a ser imposible. Dicho eso, es muy interesante, sí, cómo una guerra que era focalizada por unas líneas marítimas podía convertirse en una guerra general. En Chile se hablaba de lo que, y se sigue hablando de lo que es la HV número 3, hipótesis vecinal 3, que es aquella que nos pone frente a un escenario de enfrentar simultáneamente a los 3 países que limitan con nosotros. De esos 3 países, solo con Argentina no hemos tenido guerra. Por eso estoy muy optimista con las relaciones con Argentina. Siempre lo hemos evitado, a veces a última hora, pero la hemos evitado. Pero como tú muy bien decías, muy probablemente por el norte era cuestión de horas o de pocos días para que el gobierno de Velasco Alvarado también iniciara operaciones para constituir un teatro de operaciones que respaldara a las fuerzas argentinas en otras zonas, o mejor dicho, que aliviara la presión
chilenas sobre las fuerzas argentinas, obligándonos a sostener diversos frentes. Afortunadamente eso no pasó, no fue solo el Papa el que incidió, no fue solo la CIA la que incidió, yo creo que incidió también el grado de movilización nacional en una época en que había menos tecnología que ahora, pero que al igual que ahora, los stocks se iban, de lo poco que había tecnológico, se iba a agotar muy rápido. Por lo tanto, esto iba a terminar reducido a milicias de infantería con morteros, bazooka, ametralladoras y alguno que otro corvo, que es algo así como una bayoneta encorvada que nuestras fuerzas especiales e infantería marina usa mucho. Pero afortunadamente no ocurrió, porque efectivamente esa guerra habría envenenado generaciones y habría negado tanto a Chile como a Argentina la posibilidad de proyectarnos hacia un futuro común. Y hoy, en el siglo XXI, ese futuro común es más imperioso que nunca. Entonces, ya que mencionaste la cuestión del norte, ¿cómo está la situación ahora mismo por Bolivia, la salida al mar, miradas hacia Perú, miradas hacia Chile? ¿Cómo está esta situación, que es siempre algo recurrente, repetitivo, que la diplomacia de Bolivia no deja de reclamar por razones evidentes y la diplomacia de Chile no la deja de rechazar por razones evidentes también? Es un eterno conflicto limítrofe, pero que cada día tiene componentes más híbridos. Primero, con Perú se zanjó, en teoría, el último conflicto pendiente con un fallo que fue, comillas, favorable al Perú, pero favorable muy cerca de la costa. Mientras más te alejas de la costa, los límites continúan siendo los mismos que sostenía Chile previo al fallo de la Corte Internacional. Dicho eso, con Bolivia hay un tema de internacionalización de los conflictos, y si Bolivia hoy ha perdido en términos jurídicos, no solamente porque sus argumentos jurídicos eran débiles, sino porque el contexto de revisar tratados internacionales desde Alaska, Tierra del Fuego, sentaría un precedente extremadamente caótico para las relaciones continentales. Si te fijas, Estados Unidos tuvo problemas con México y hay cuestiones que están pendientes en términos histórico-culturales. ¿Para qué hablar con todos los países? La guerra del Chaco, Perú ha tenido problemas con el Ecuador y Colombia, no solo con Chile. En Centroamérica, la guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras, por decir algo. Y vamos recorriendo el mapa, y es por eso que es tan importante en este lado del mundo la intangibilidad de los tratados ya firmados, porque de lo contrario desatas una nueva dinámica geopolítica que es altamente probable se traduzca en conflictos bélicos. ¿De qué magnitud? No lo sé, pero es probable que haya más de un roce de carácter militar. Cuando digo que esto se está contextualizando no solamente en términos de litigios limítrofes, sino híbridos, estoy señalando también que el crimen organizado y la migración descontrolada está haciendo que Chile, en su frontera interior del desierto, tenga zonas que le cuesta controlar. Y en un contexto, entre comillas, globalista y de lo políticamente correcto, Naciones Unidas y etcétera, hemos incluso firmado el Tratado de Ottawa para desminar esa zona. Claro, Lady Di decía, era una gran promotora del desminado, pero ella vivía en una isla, no tenía que defender un desierto. Así es muy fácil. Así es muy fácil predicar lo que los demás necesitan mientras no me lo apliquen a mí. Pero el tema es que en ese contexto, el crimen organizado y la migración son una amenaza para un Estado de Chile en forma que quiere hacer cumplir la soberanía. O sea, un Estado que no es capaz de ejercer la fuerza en una parte de ese territorio, ese Estado ya no existe. Entiéndase la selva colombiana en los 80 y en los 90. Me vas a decir que, claro, en el mapa era territorio colombiano, pero
¿El Estado colombiano podía hacerse presente ahí? No, derechamente no. Y en algunas zonas, producto de esta migración ilegal, pero que yo diría a veces estimulada por ese eje venezolano-boliviano, tiene consecuencias que podrían ser geopolíticas, migratorias y de reclamos y de etcétera. Por lo tanto, para nosotros también es muy importante el tema demográfico, porque esos equilibrios tarde o temprano se llevan a la mesa de negociaciones limítrofes. De hecho, bueno, ya que lo mencionas, por ejemplo, en Perú sigue estando el problema en el Prime, el Valle de los Ríos, Apurímac, Ene y Mantaro, que claro. es otro enorme agujero negro de que, bueno, se supone que es Perú, pero la realidad es que no, el control del Estado no está presente en esa zona y, bueno, hace no muchas décadas también los años del terrorismo, de Sendero Luminoso y de cómo, bueno, desgarró también a vuestro vecino septentrional de una forma terrible. Pero la cosa es que, claro, volviendo sobre este tema que lo hemos dejado marcado en el mapa. Tenemos y ahí en está, Chile... perdón, Enrique, lo que muchas veces tú has hablado de cómo ciertas fuerzas ocultas promueven la balcanización de los países, reduciéndolos a una caricatura de Estado. Sí, de dos maneras. O bien, si se puede separar algunas partes del territorio por razones étnicas, lingüísticas, etcétera, o religiosas, en este caso no. Esas líneas no existen como puede ser en Europa, en Asia o en África, pero sí con esa cantidad de territorios imposibles de controlar por un Estado débil y que al final se conviertan, por la vía de los hechos, digamos, en una... Con amigos colombianos siempre les digo que ellos viven la Edad Media europea en versión posmoderna. Es decir, se supone que hay un Estado, un rey, un soberano, que oficialmente tiene todo ese reino, todo ese Estado, pero luego están los señores feudales, las órdenes militares, los eclesiásticos, etcétera, etcétera, diferentes jurisdicciones dentro de lo que se supone que es un reino. Y en el caso pues, de Colombia es el más paradigmático, se supone que hay un Estado, pero luego están paramilitares, guerrillas, narcotraficantes, que dicen, sí, bueno, el Estado se supone que está por aquí, pero controlarlo controlan otros. Y ese es el gran problema, desde luego, compartido con todos los países. De hecho, otro detalle, antes de seguir con este tema, era 1973, septiembre, cuando Pinochet, golpe en la Casa de la Moneda, etcétera, y de cómo también en Argentina tenían su subversión interna muy fuerte en territorios como Salta o Tucumán, donde el mismo ejército tuvo que entrar para pacificar la provincia porque estaba en manos de guerrillas comunistas. Pero bueno, más allá de esas cuestiones lejanas, el tema central aquí, marcado. Se supone que en Bolivia gobierna un partido de izquierda, en Perú también, en Chile también. ¿Cambia esto alguna perspectiva respecto a un paso para Bolivia, alguna facilitación para Bolivia? Porque sí, Perú lo hizo. Aquí en la zona de Hilo hay un sitio que se llama Bolivia Mar, una franja de costa, como aquí se puede ver. Bueno, no sin resistencia local, ¿eh? No sin resistencia local. Sí. Y de hecho, bueno, se supone que le prestó Perú. Los lugareños no estaban muy felices. En el 92 creo que se empezó este proyecto y ahí ha quedado. Porque claro, en Bolivia exigen más y en Perú dicen, te damos esto, como mucho. Y la cosa, por proximidad, por máxima proximidad y por reclamo histórico de revisión del Tratado de la Guerra del Pacífico, lo que les queda desde luego es zonas como Iquique o Antofagasta. Pero la cuestión es ahora el reclamo boliviano, a qué se enfoca en Chile y cuál es la perspectiva de Chile sobre esto. En estos minutos, la perspectiva del Estado chileno es que el tratado es intangible. No hay ninguna posibilidad en este minuto. ¿Hay precedentes de negociación? Sí, los hay.
¿Hay posibilidades de que tengan todas las facilidades para nuestros puertos? Lo hay. Hay ciudadanos bolivianos que vienen y cruzan la frontera para someterse a nuestro sistema de salud y tienen nuestras credenciales. Incluso hay indios bolivianos que en su cultura confunden la tarjeta del sistema de salud chileno como una carta de nacionalidad y la exhiben muy orgullosa. Yo andaba de turista por ahí en una oportunidad y me dijo, yo soy chileno, mire, tengo este carnet. Lo que decía ahí era Fondo Nacional de Salud República de Chile, pero él estaba feliz creyendo que ya era ciudadano chileno. Quiero decir con esto que las fronteras son muy porosas y las fronteras culturales no siempre van de la mano con las fronteras administrativas. Dicho eso, hay precedentes y facilidades para los ciudadanos bolivianos y para los comercios bolivianos, para corredores interoceánicos. Funciona un ferrocarril Arica-La Paz. Evo lo tuvo a mal traer. Desconozco y mentiría si me pronuncio sobre el estado actual de ese ferrocarril. Sé que el presidente Piñera iba a hacer esfuerzos para modernizarlo en lo que corresponde a nuestro lado de la frontera, pero no monitoreé en qué quedó el estado real de ese ferrocarril. Además, el precedente más interesante de negociación lo sentó Augusto Pinochet con el presidente Banzer. En esa oportunidad estuvimos a punto de llegar a un acuerdo de un canje territorial, un corredor marítimo, un corredor territorial sobre la ciudad de Arica, si vamos al mapa, por sobre la ciudad de Arica, y con proyección de 200 millas, y a nosotros nos otorgaban ciertas zonas territoriales como canje al interior de Bolivia, como canje territorial, pero nunca iba a haber cesión, iba a haber un canje de zonas que a nosotros nos interesaban por el litio fundamentalmente. ¿Ya? Pero es decir, zonas en torno a este punto. En torno a ese punto. Y el canje fracasó, entre otras cosas, por la Cancillería peruana de la época. Ya se acercaba el año 79 y había sectores en el ejército peruano, representados y expresados por el propio presidente de la República, Juan Velasco Alvarado, que no renunciaban a recuperar Arica. Si hubiese habido un corredor boliviano, habría habido una suerte de pequeño corredor tapón, como el DATS. No es el Danzig, que ese era un corredor que tenía otra, pero sí un pequeño territorio tapón. Y a eso no estaba dispuesto Juan Velasco Alvarado porque aún, mira, cuando ya estábamos ingresando a la crisis del 78, él aún no desestimaba la vía militar para recuperar Arica. Estaba, creo que a meses o a poco más de un año de ser derrocado por militares más moderados respecto a Chile, que era Morales Bermúdez, quien asumió derrocando a Velasco Alvarado. Pero ojo, la Cancillería peruana se la jugó para que ese canje fracasara. Al fracasar ello, muy pronto el presidente Banzer rompe relaciones con Chile y empieza de facto a crearse un eje Lima, La Paz, Buenos Aires de cara a diciembre de 1978. La fecha esa que tanto te fascina. Sí, porque desde luego pudo haber sido el inicio de un desgarro, de quizá una guerra de la Triple Alianza del siglo XX. Absolutamente. Como corredores interesantes, lo estabas comentando de esa posibilidad que desconocían, de corredor boliviano en Arica, el corredor de Afganistán. Perdón, corredor boliviano sobre Arica. Sobre Arica, sí. Aquí estaría el corredor de Wuhan en Afganistán. Vemos, digamos, Afganistán, que es como una elipse, y de repente tiene este bracito. Este bracito se estableció en el siglo XIX por mano británica para separar el Raj británico, la India británica al sur, con el Imperio ruso al norte, y que entre los dos hubiera un país llamado Afganistán como un estado tapón. Exacto. Y así, pues bueno, se puede ver que es efectivamente largo, pero bueno, en cuanto a la anchura es ridículo.
en líneas generales, pero suficiente como para separar evitar el conflicto directo. Sí, que el paso de tropas rusas implicara que iban a invadir otro estado, aunque fuera el Reino de Afganistán, un estado periféricos al servicio de los británicos, pero bueno, ese corredor tan interesante, tan geopolítica en muchos lugares. El tema de la inmigración, ya que lo comentabas, de hecho, a veces, soy así de raro, a veces me gusta, porque se puede, ver las noticias de diferentes países por internet, bueno, por YouTube, por ejemplo, que es fácil y gratis, y en las noticias en Chile veía a veces protestas de la gente contra dos cosas, inmigración venezolana e inmigración haitiana. La venezolana sí se puede entender por tierra, a través de Colombia, Ecuador, Perú, y que llegue a Chile. Pero ¿y la haitiana también? Perdón, el audio no está... A ver. ¿Me escuchas bien? Más o menos bien, sí. ¿Tú me escuchas bien a mí? Sí. Sí, te escucho bien. Pues mira, la migración venezolana, entiendo yo, ha tenido varias olas. Una de profesionales bastante capaces que han hecho un aporte a la vida económica cotidiana de Chile, más allá de que muchas del producto, como diría Oscar Vara, el producto geográfico bruto que generan, muchos lo envían a su país de origen, no se queda en Chile. Pero aún así son aportes profesionales muy interesantes, son ópticas muy interesantes y culturalmente también son muy interesantes. De hecho, Andrés Bello, el gran filólogo del siglo XIX, venezolano, autor, entre otras cosas, del Código Civil de Chile y fundador de la universidad más importante de nuestro país. Ese es el aporte venezolano. Y de ahí hay muchos. Con el exilio producto del régimen de Pinochet, muchos recibieron la ayuda de los gobiernos socialdemócratas venezolanos y ahí se produce una suerte de devuelta de mano, cuando muchos miramos con simpatía a acoger venezolanos. Pero también, en una segunda ola, viene mucho crimen organizado, el Tren de Arauca, por ejemplo. Y vienen prácticas delictuales que están provocando en nuestra ciudadanía primero miedo. Y cuando ya se pasa el miedo, la aversión, el rechazo, tal vez el odio y después la violencia. Le comentaba precisamente a un amigo y a una amiga venezolana que probablemente si hubiese más adelante otro, comillas, estallido social, en Chile, tendría tal vez también un significativo componente xenófobo, porque efectivamente la identidad chilena es demasiado fuerte y espera que muchas pautas culturales sean asumidas por quienes nos visitan. Y si esos visitantes tienen alguna vocación de permanencia, con mayor razón. Ese es uno de los puntos. Es uno de los puntos, pero todo esto hay que engarzarlo en un contexto mayor. Si tú te fijas y vas a la Araucanía, por ejemplo, ya que estábamos hablando de zonas negras donde el Estado está recién reaccionando, y en el caso de Chile no por incapacidad tecnológica, sino por falta de voluntad política, ese es estamos frente al Golfo de Arauco. Si haces crecer un poco la imagen, si pudieses, Enrique. Frente al Golfo de Arauco y la península de Arauco, se supone que hay yacimientos submarinos gasíferos. He visto fotografías satelitales de un yacimiento de tierras raras en esa península. Y ahí está el conflicto, curiosamente. Y ahí está el conflicto, entre comillas, indigenista, étnico y reivindicatorio. También, curiosamente, por las armas, porque cuando esas zonas y esas comunidades mapuches pudieron libremente expresarse por el voto,
rechazaron el proyecto de plurinacionalidad y prefirieron seguir siendo simplemente lo que siempre han sido, chilenos, igual que todos nosotros, mestizos humildes que queremos mucho a este país. Y esto está demostrado voto a voto y circunscripción por circunscripción. Zonas demográficamente mapuches también rechazaron el proyecto de plurinacionalidad. La tradición de Estado unitario chileno es tan fuerte como el insular, tú mismo lo mostraste. Hay un valle central que es como un corredor que nos homogeneiza de norte a sur. No hay posibilidades de generar diferencias artificiales si es la misma continuidad geográfico-cultural. No la hay. Por lo tanto, la plurinacional, el concepto plurinacional se enfrentaba con un concepto mucho más duro, el de la realidad geográfica. De hecho, ahora que mencionas esta cuestión aquí en el Golfo de Arauco, área de Concepción, tenemos justo del otro lado de la frontera, del otro lado de los Andes, es también la zona de Neuquén, otra zona de tensiones con grupos supuestamente mapuches, y es donde está el yacimiento de Vaca Muerta, un yacimiento de 36.000 kilómetros cuadrados, un yacimiento gigantesco, y es básicamente estiman que puede haber 16.000 millones de barriles de petróleo y también millones en metros cúbicos en gas. Es decir, eso puede hacer que Argentina y Chile sean dos países muy ricos o que otras potencias tengan apetencias en esa zona y le hagan un Kuwait a Irak, por así decirlo. ¿Y qué fue eso? Bueno, cuando los británicos y los franceses se repartieron Oriente Medio, a Irak, en vez de dejarle la costa, separaron ese territorio formando el estado de Kuwait, un estado petrolífero aparte de Irak. Irak, por supuesto, tiene pozos petrolíferos en su territorio, pero más hay también en esa zona de Kuwait. Y es una riqueza que se la iba a llevar el Reino Unido y no los iraquíes, que iba a reportar en beneficio de una fuerza extranjera. Entonces, desde luego, es un detalle muy interesante este que comentas, porque es precisamente esa continuidad territorial, no solo en un eje chileno norte-sur por el Valle Central, sino también es en un eje perpendicular a la frontera, que afecta a un lado y al otro, y que es precisamente, si lo vemos más ampliamente, es el eje de fractura de esos grupos indigenistas mapuches está en esta zona. Esos que cortarían a Argentina y a Chile por la mitad, por la cintura. Exacto. Y dejarían dos países fragmentados que se llevarían territorios de un grandísimo valor petrolífero, que si consideramos la hipótesis de que en Santiago y en Buenos Aires deciden, va, venga, independencia. Esos territorios lo único que van a hacer es venderle al mejor postor, y si no se lo venden por las buenas, se lo venderán por las malas. Básicamente esos territorios pintan para fideicomiso de las Naciones Unidas. Y con todo lo que eso conlleva. Y por cerrar el programa, ya que mencionaste de paso la cuestión de la Constitución, del proyecto de Constitución en Chile, y de cómo, qué resultado más significativo, qué es lo que ha sido más importante para ti de ese referéndum que tuvo lugar unos meses atrás en Chile. Es decir, se elabora una nueva Constitución y al final sale que no. Puede que haya una constitución tarde o temprano para cumplir con las formas. Cada día estamos más alejados de ese debate porque viene una recesión importante económica y la cotidianeidad nos obliga a fumar menos opio constitucional, como dijo en cierta oportunidad un político chileno. Lo que pasa es que hay muchos que fuman opio constitucional y se olvidan de las duras realidades cotidianas, que van a ser fundamentalmente de inflación y de desempleo, es decir, un escenario de estanflación. Dicho eso, y si bien aparentemente el golpe económico se está atenuando en la medida que ya hay más certeza jurídica y más certeza de que no vienen grandes cambios, me atrevería a comentar cómo nos ven y cómo realmente somos. Aquí, desde
qué sé yo, nuestro común amigo Guillermo Rocafort, a Guillermo Petros, dicen que aquí ganó Pinochet, que resucitó como el Cid. Yo creo que aquí hay una continuidad mucho mayor. Aquí hay un analista de izquierda que dijo que hubo dos propuestas progresistas, una que ponía en entredicho el neoliberalismo global y que era muy popular en la gente, y una segunda propuesta de progresista que se pasó de revoluciones y que puso en entredicho nuestra matriz cultural histórica, como por ejemplo ofender nuestro pabellón patrio. Hablarnos de plurinacionalidad era mucho más peligroso que dejarnos sin libertad. Era dejarnos sin identidad. ¿Quién iba a ser yo o mi hijo después de... o cómo me explicaba yo mismo a mí mismo o a cualquiera quién soy después de un referéndum que habla de plurinacionalidad? ¿Quién soy? No era solo mi libertad la que podía perder, iba a perder mi identidad como persona, como historia, como futuro y como narrativa. Y esa matriz es demasiado importante. Y esa matriz, había muchos que decían que de todas maneras esta ola de plurinacional se podía imponer. A muchos sorprendió este resultado aplastante. A mí me sorprendió también. Yo pensaba que el rechazo ganaba por estrecho margen y eso nos llevaba a un escenario de polarización callejera por un largo periodo. No ocurrió así. Pero creo que lo que hay en nuestro inconsciente colectivo y en nuestra cultura de Estado es esa continuidad geográfica que te señalé, que genera cultura y que en Chile es más bien la sombra del ministro Diego Portales del siglo XIX. No es Pinochet, es Portales. Y al bolivarianismo, tarde o temprano, se iba a erigir esta realidad que tú mismo insinúas que puede ser muy insular, que descoloca cuando te dicen miremos a Sudamérica y entonces ¿dónde estabas? ¿En Marte? Claro, porque hay una realidad tan peculiar que se arrastra de la época de Diego Portales que nos hace ser un Estado presidencial y unitario. Presidencial y unitario, que nos hizo enfrentar a la Confederación Perú-Boliviana y nos hizo ganar esa guerra. Y que después nos hizo enfrentar a la alianza de Perú y Bolivia en una segunda guerra y también nos la hizo ganar. Y nos hizo enfrentar con un aparatito disuasivo creíble la crisis del 78 y en vez de ganar la guerra ganamos la paz. Pero fue ese unitarismo cultural al cual la plurinacionalidad apuntó. Hay encuestas que señalan que uno de los tres motivos principales, aparte de una mala gestión de la constituyente, de amenazas al derecho de propiedad y a la libertad de expresión, un elemento que fue determinante del rechazo fue esto de la plurinacionalidad, este desprecio por la narrativa y la identidad de las personas. Porque una persona no es solamente un número en un documento de identidad que diga pasaporte Naciones Unidas o pasaporte, y firmado además por Josep Borrell, como gran homenaje, por decir algo en una caricatura, ¿no? Algo comunitario. No. Alguien habló que existe la Europa de las burocracias y existe la Europa de las naciones, de los pueblos, de las narrativas, de las leyendas y de los mitos. Y eso también es Chile. Hay un Chile real muy profundo que se expresó ese día. Para decirlo, me van a decir que estoy vendiendo cruces cuando me parezco más al diablo, pero voy a citar a Raúl Cardenal Silva Enríquez, otro histórico que peleó con Pinochet, pero también fue trascendental junto con Zamoré y Primatesta para llegar a evitar la guerra con Argentina. Señaló que nosotros, en su homilía, llamó el alma de Chile, entre otras cosas, nuestra juridicidad, nuestra estatalidad y nuestro unitarismo conceptual y cultural. Frente a eso vino este rechazo tan amplio. Fue quizás un rechazo, muchos, tal vez hubo millones de rechazos distintos. Cada tipo tuvo, o cada tipa tuvo una razón diferente para votar rechazo. Pero si tuviésemos que uniformar, fue eso, se amenazó nuestra libertad y sobre todo nuestra identidad. Me estaban negando la posibilidad de seguir siendo lo que era. ¿Qué iba a ser yo al día siguiente?
Ese, desde luego, es un enfoque muy interesante porque aquí en España lo que llegó la noticia fue, tú ya sabes, aquí es el franquismo, allí es pinochetismo. La forma Claro, de responder cuando sucede algo que no es lo que querían claro. Y al tercer día esas fuerzas de la resultó izquierda, no, ahora. es que Franco, la culpa ha sido de Franco, no sabemos cómo, pero lo ha sido porque... Claro. Y se inventan temas de, es un franquismo subyacente, un franquismo sociológico, que se podría aplicar a Chile de la misma forma, un pinochetismo sociológico subyacente, etcétera. Pero es muy interesante ese enfoque de cómo esa nueva izquierda progresista de influencia estadounidense quiere meter en Chile una constitución, también a un estilo similar a la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, por ejemplo, cercano, y como quizá generó también más rechazo por ahí de a ver, que nosotros somos Chile y en ese y enganchamos el cierre ahora del programa con el principio. Esa percepción de insularidad de nosotros somos Chile, no somos otra cosa, queremos seguir siendo chilenos y que no Y nos además una impongan. isla Finisterre. Si te vas al mapa mundi, nos estamos casi cayendo del planeta y nos estamos colgando del planeta para que no caernos. Estamos en Sí, el sí, fin sí. del mundo. Pues esa cuestión identitaria de somos chilenos, no queremos que nos quiten esta identidad, porque es todo lo que nos hace como somos, me parece un enfoque muy interesante y eso, para entrar en las conclusiones del programa, porque ya nos acercamos a una hora, ¿en qué situación dejó a Boric en política interior? Es decir, su gran programa con lo que llegó al poder fue, bueno, vamos a hacer una constituyente, vamos a hacer una nueva constitución súper incluyente, de última generación, etcétera, etcétera, y fue un rotundo no. ¿Y entonces ahora qué? A ver, yo siento que Boris, por una serie de eventos eh, sociológicos y de falta de capacidad estratégica, está en una posición muy débil. Si las encuestas, que ahora han sido más certeras que hace unos años, han vuelto a afinar la puntería nuevamente, son ciertas, Boric tiene una base de apoyo que va entre el 20 al 30%. Muchos gobiernos en Europa tienen ese mismo apoyo, pero después de 4 o 5 años de gestión, no a los 8 meses de gestión. ¿Ya? No digo yo que... Y en ese sentido, la posición de Boric es muy débil. Segundo, el error estratégico de apostar todo el éxito de su gestión al destino de un proyecto constitucional es como amarrarse a un salvavidas de piedra. Si el salvavidas no flota, me hundo con él. Y no tengo más opciones. No me preocupé de poner salvavidas en los demás botes. Nada. Solamente habló de eso. Es más, hubo un ministro que dijo a sus propias bases de apoyo político, téngannos paciencia. En cuanto aprobemos la Constitución, empezará la efectiva realización de nuestro programa. Bueno, no tienen Constitución y quiere decir que no van a empezar nunca entonces la realización de su programa. Y en esa perspectiva es un presidente débil. No obstante, yo creo que la estabilidad del gobierno, por lo menos este primer año, no está amenazada porque, como le expliqué a extranjeros que me preguntaban si iba a durar Piñera en el cargo hasta el fin de su periodo o no, yo decía que por supuesto que sí. Porque en Chile lo que es fuerte es la institucionalidad. La institucionalidad como abstracción del inconsciente colectivo iniciado por el ministro Diego Portales. Un Estado impersonal, autoritario, pero legalista y unitario. Y eso viene del siglo XIX, no es ni Augusto Pinochet, no es Salvador Allende y tampoco es Sebastián Piñera o cómo se llamaba el candidato, el señor Katz. No, no, esto es el Chile profundo, esa matriz histórico-cultural que nace con esa pobre capitanía general allá en Finisterre. En Madrid no creo que Felipe II se haya acordado mucho de nosotros.
Estábamos muy, pero Bueno. muy lejos. Había zonas, precisamente, Valdivia, es una zona que ojalá algún día pueda visitar por Es la precioso, cantidad, por favor. la enorme red de fortalezas españolas, que yo además estudio también mucho sobre estos temas de geografía militar y de cómo este puerto se convirtió en el más importante de la Capitanía General de Chile. Gracias a los anglos, qué casualidad, gracias a los anglos, porque eso fue para defenderse de los ataques anglos. Así es, un puerto natural y que ahora es uno de los puertos maravilla. más importantes en el sur de Chile. Lo dejamos aquí, pero con un continuará. Muchas porque sé gracias. que tienes más tareas. Diego Portales, nos quedamos con ese nombre. Me pondré a buscar sobre él y hay mucha tinta por escribir de ese personaje. Perfecto. Pues me siento muy honrado de que me hayas invitado a este programa. Un gran abrazo a todos los que nos escucharon y sobre todo un gran abrazo permanentemente renovado para ti. Que estés muy bien y muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, un gran orgullo también. No se olviden de ver el programa que hemos grabado en Poder Geopolítico, bueno, el que hemos grabado recientemente y otro que grabamos hace meses. Y con esto nos vamos con el vídeo cierre del programa. Hasta la próxima, amigos.